Imagina un hombre cuya mera mención inspiraba terror. Un veterano de las sangrientas guerras europeas que, ya mayor, encontró en las montañas del Perú un escenario perfecto para desatar su brutalidad y genialidad militar. Francisco de Carvajal, apodado por sus enemigos como el demonio de los Andes, fue uno de los personajes más fascinantes y aterradores de la conquista española en América. ¿Cómo alguien que había servido lealmente en los ejércitos de Carlos V en Europa terminó siendo el azote de sus propios compatriotas en el Nuevo Mundo? Hoy desentrañaremos los secretos de su vida, desde su nacimiento en Castilla hasta su muerte trágica en las montañas peruanas. Y al final, te dejaré con una reflexión que podría cambiar tu percepción de este personaje. Francisco de Carvajal nació en 1464, en la pequeña villa castellana de Rágama, cerca de Salamanca. Su infancia transcurrió en el contexto de una España que apenas comenzaba a consolidarse bajo los reyes católicos. Aunque su familia era modesta, el joven Francisco tuvo la oportunidad de recibir una educación inicial, e incluso se le abrió la puerta de la prestigiosa Universidad de Salamanca. Pero su espíritu inquieto y ambicioso no encontró en los libros ni en la vida académica el propósito que buscaba. En su lugar, se dejó seducir por la vida militar, un camino lleno de gloria, riesgo y oportunidades para hombres como él. A finales del siglo XV, Castilla era un hervidero militar, y Carvajal no tardó en unirse a las filas del ejército. Pronto se vio inmerso en uno de los escenarios bélicos más complejos y decisivos de su tiempo: las guerras de Italia. Estas campañas, que enfrentaron a España contra Francia por el dominio de territorios estratégicos como Nápoles, sirvieron como campo de pruebas para lo que sería el auge militar español. Carvajal destacó desde el principio por su disciplina y capacidad de liderazgo. No era un simple soldado. Rápidamente entendió que la guerra no se ganaba solo con fuerza bruta, sino con inteligencia y adaptabilidad. Fue testigo de momentos clave, como la batalla de Pavía en 1525, donde los tercios españoles derrotaron de forma aplastante al ejército francés y capturaron al mismísimo rey Francisco I. Esta victoria, fruto de tácticas innovadoras y un uso magistral de la infantería, dejó una marca imborrable en Carvajal, quien comenzaba a comprender la importancia del orden, la estrategia y, sobre todo, la artillería. Sin embargo, uno de los episodios que más moldeó su carácter fue el saqueo de Roma en 1527, también conocido como el Saco de Roma. Durante este evento, las tropas de Carlos V, frustradas por meses sin recibir paga, desataron el caos en la ciudad. El ejército imperial, que estaba formado por 10.000 lansquenetes, mercenarios alemanes en su mayoría protestantes, 3.000 italianos y 5.000 españoles, saquearon la ciudad eterna, dejando una estela de destrucción y horror. Carvajal vio cómo la crueldad podía ser una herramienta tan poderosa como la espada. Carvajal se había convertido en un veterano consumado. Su experiencia incluía combates cuerpo a cuerpo, asedios prolongados y el manejo de la artillería, un arma relativamente nueva que revolucionaría la guerra en los siglos venideros. Pero a pesar de sus logros, el veterano sentía que Europa ya no tenía más que ofrecerle. En 1535 Carvajal decidió embarcarse hacia el Nuevo Mundo con más de 70 años. América, un continente que prometía riquezas inimaginables y aventuras únicas, era el destino perfecto para un hombre de su temple. Allí, en las indómitas tierras andinas, el viejo soldado encontraría la oportunidad de reinventarse. Carvajal no sabía entonces que en Perú, un territorio que apenas empezaba a ser controlado por los españoles tras la caída del Imperio Inca, enfrentaría desafíos aún más duros que los de Europa. Las montañas, las rebeliones indígenas y, sobre todo, las intrigas entre los propios conquistadores pondrían a prueba todo lo que había aprendido en sus décadas de servicio militar. Lo que sí era seguro es que Carvajal no estaba dispuesto a ser un espectador.
Inicialmente, Carvajal participó en campañas contra los incas rebeldes, demostrando una crueldad y determinación que lo distinguieron rápidamente, aunque su verdadero protagonismo llegó con las guerras civiles entre los conquistadores, un conflicto que dividió a los españoles en bandos irreconciliables. En 1542, la promulgación de las nuevas leyes por Carlos V desató la revuelta. Estas leyes, diseñadas para limitar los abusos contra los indígenas y reducir el poder de los encomenderos, fueron vistas como una amenaza directa por los líderes hispanos en el Perú. Gonzalo Pizarro, hermano de Francisco Pizarro, se convirtió en el líder de la rebelión, y Carvajal, ya de avanzada edad, se unió a su causa como su principal estratega. Aquí comenzó la transformación de Carvajal en el demonio de los Andes. A pesar de contar con 80 años, se convirtió en el alma de la rebelión, liderando al ejército rebelde con una energía y ferocidad que desconcertaban tanto a aliados como a enemigos. Pero su genio militar no residía solo en su valentía. Carvajal introdujo tácticas innovadoras que cambiarían la forma de hacer la guerra en el Nuevo Mundo. Entre ellas, destacó el uso estratégico de la artillería ligera, que transportaba por terrenos montañosos de difícil acceso, lo que le permitía lanzar ataques sorpresa devastadores. Un ejemplo de su ingenio ocurrió durante la batalla de Guarina en 1547. Las fuerzas de Carvajal, superadas en número por el ejército realista de Diego Centeno, se enfrentaron a una derrota casi segura. Pero Carvajal utilizó el terreno a su favor, desplegando su artillería de forma que las balas causaron estragos entre las filas enemigas. Cuando el caos se apoderó de los realistas, Carvajal ordenó un contraataque feroz que terminó en una victoria aplastante, matando a más de 450 realistas. Este triunfo consolidó su reputación como un comandante implacable y extremadamente peligroso. Carvajal también destacó por su capacidad para mantener la disciplina en un ejército formado por soldados ambiciosos y, en muchos casos, indisciplinados. Su método para lograrlo era simple: el miedo. No toleraba la desobediencia, y cualquier acto de insubordinación era castigado con la muerte. Una de sus órdenes más infames fue ejecutar a un grupo de oficiales capturados tras un intento fallido de negociar con el enemigo. Cuando uno de ellos le imploró misericordia, Carvajal respondió: La misericordia es para los débiles. En la guerra, solo hay espacio para la victoria. Carvajal se ganó su reputación por la brutalidad con la que trataba a sus enemigos y traidores. No dudaba en torturar y ejecutar a prisioneros, a menudo de formas ejemplarizantes para infundir terror. Uno de los métodos que utilizaba era arrastrar a sus víctimas atadas a caballos o desmembrarlas públicamente. En una ocasión, ordenó ejecutar a más de 300 hombres de un bando rival, dejando los cuerpos en exhibición para que sirvieran como advertencia. Estas acciones fomentaron una imagen de invencible crueldad que desmoralizaba a sus adversarios antes de entrar en combate. Carvajal no era solo cruel con sus enemigos, sino también con sus propios hombres. Aplicaba castigos brutales a cualquier subordinado que desobedeciera órdenes, incluyendo azotes públicos, mutilaciones y ejecuciones sumarias. Incluso aquellos que le eran leales vivían bajo un régimen de terror constante. Se sabe que utilizaba promesas falsas para atraer a enemigos a negociaciones, solo para apresarlos o ejecutarlos después. En varias ocasiones ofreció indultos a cambio de rendiciones, pero luego ordenaba la ejecución de aquellos que se entregaban. Este enfoque despiadado le ganó tanto el respeto como el odio de sus hombres. Algunos lo veían como un líder brillante, mientras que otros lo consideraban un monstruo. Pero incluso sus enemigos reconocían su genialidad. El impacto psicológico de su liderazgo era tal que muchas veces los ejércitos realistas desertaban o se rendían antes de enfrentarse directamente con él. Pero este estilo de mando también tenía un costo, pues su brutalidad dificultaba la consolidación de alianzas a largo plazo, y su ejército carecía de la cohesión necesaria para resistir los constantes golpes de la corona. A medida que avanzaba la rebelión, el destino de los rebeldes comenzó a torcerse.
la llegada de Pedro de la Gasca, un representante de la corona española, supuso un desafío que ni siquiera el demonio pudo contrarrestar. A diferencia de otros líderes realistas, la Gasca no solo contaba con recursos militares, sino también con una estrategia política eficaz. Prometió amnistía a quienes abandonaran la causa rebelde y anuló las nuevas leyes, despojando a Gonzalo Pizarro y Carvajal de gran parte de su apoyo. La deserción de muchos de sus hombres marcó el inicio del fin. La rebelión que había liderado con tanta brillantez comenzaba a desmoronarse. Pero el viejo soldado no estaba dispuesto a rendirse, al menos no sin antes dar una última batalla. El golpe definitivo llegó en 1548, cuando las fuerzas de la Gasca y los rebeldes se encontraron en la batalla de Jaquijahuana, cerca del Cuzco. Aunque Carvajal había logrado mantener a sus hombres unidos con tácticas disciplinarias y su característico uso del miedo, su ejército ya no tenía la misma cohesión que antes. La deserción se convirtió en su peor enemigo. En el momento crucial, más de 800 soldados abandonaron el campo de batalla, dejando a Carvajal y Gonzalo Pizarro prácticamente solos frente a las fuerzas realistas. La batalla, si puede llamarse así, fue más una capitulación que un enfrentamiento. Carvajal, que durante años había resistido cualquier adversidad con sangre fría, no tuvo más remedio que rendirse. Junto a Pizarro, fue capturado y llevado ante la Gasca. Pero incluso en este momento de derrota, el demonio mantuvo su arrogancia y frialdad característica. Carvajal fue condenado a muerte por traición, y la sentencia no fue piadosa. El 9 de abril de 1548, a sus 84 años, Francisco de Carvajal fue ejecutado mediante descuartizamiento, un castigo reservado para los mayores crímenes contra la corona. A pesar de su avanzada edad, enfrentó su destino sin flaquear. Según los cronistas, Carvajal no mostró signos de arrepentimiento. En cambio, aceptó su muerte como el desenlace lógico de una vida dedicada a la guerra. Mientras era conducido al patíbulo, se dice que pronunció estas palabras: «He vivido como un soldado, moriré como uno». Tras su ejecución, la cabeza de Carvajal fue exhibida junto con la de Gonzalo Pizarro en las puertas de Lima, como advertencia a cualquiera que osara desafiar la autoridad real. Pero ni siquiera la muerte pudo borrar la huella que había dejado en el Perú. Su nombre se convirtió en una leyenda, una figura que personificaba la brutalidad y la genialidad militar en partes iguales. Francisco de Carvajal es recordado como uno de los personajes más oscuros de la conquista de América. Si bien fue un estratega militar brillante, su insaciable sed de poder y su desprecio por la vida humana lo convirtieron en una figura temida y odiada. Su muerte, tras ser capturado en Jaquijahuana, marcó el fin de su reinado de terror. Su hábito de ejecutar sin piedad a traidores, desertores y prisioneros lo convirtió en un personaje temido incluso por sus propios seguidores. Este lado oscuro de su liderazgo es lo que le valió el apodo de «el demonio de los Andes». Murió como vivió, sin honor, sin redención, pero con la huella indeleble de quien marcó una época con sangre y fuego. Su historia no es la de un héroe, sino la de un hombre devorado por su ambición y su desprecio por la vida. Un ejemplo, no para admirar, sino para recordar que incluso el más temido cae cuando el poder y la justicia se imponen. ¿Y tú, qué harás con las lecciones de su caída? La historia no perdona, pero siempre enseña. No olvides suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Soy Historia Hispana. Nos veremos en el próximo vídeo.